Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana prosigue con su objetivo de difundir todo aquello que esté relacionado con el ámbito de la cultura en nuestra región, en Cantabria. Y el próximo viernes se va a inaugurar en la Biblioteca Central nada menos que la primera exposición titulada como Geometrarte, en la cual se van a exponer una parte de los muy numerosos fondos que tiene la colección Norte. Y el comisario, no solamente de esta exposición, sino de todo lo que después va a venir en torno a esta colección Norte, es nada menos que Luis Alberto Salcines. Luis Alberto Salcines debería ser ya una persona habitual en este programa, puesto que por sus manos están pasando prácticamente todo lo que tiene interés en el mundo de la cultura en Cantabria. Buenas noches, Salcines. Buenas noches, Manuel Ángel, y muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, hay que explicar lo de esa gorra. Sí. Que tú, que eres una persona correcta, educada, estés aquí con esta gorra, que por otro lado te da ese aire de intelectual moderno, pero que por otro lado dicen siempre que bajo cubierto, y aquí estamos en la biblioteca del Ateneo de Santander, los caballeros no debemos de estar cubiertos. Mi pretensión no es ir de moderno, y efectivamente a mí me gusta mucho la educación clásica y esa norma no escrita que dice que en sitios cerrados no está con gorra. Se debe simplemente a que como persona mayor en la calva me han salido 3 manchas de sol, me las han curado y los primeros días tiene un aspecto un poco desagradable, un poco así sanguinoliento, y prefiero tener la cabeza cubierta, ¿no? Esa es la razón únicamente, no de modernidad. Pues me parece muy bien, pero al mismo tiempo, como te digo, te da ese toque de moderno, Bueno. Casi ya de rapero, pero bueno. Bien, yo he dicho que con esta exposición que se inaugura el próximo viernes, Geometrarte, geometría y arte todo junto, comienzan una serie de exposiciones con los fondos de la colección Norte. Creo que lo primero que sería interesante es explicar qué es la colección Norte y cuántos fondos tiene ahora mismo en su poder. Empezando por el final de la pregunta, yo creo que tiene más de 1000 obras, por supuesto no todas del mismo interés, ¿no? Hay obras que pertenecen han formado parte del fondo a partir de las exposiciones que la Consejería ha organizado en los años, desde hace 25 o 30 años, en los espacios que dependen de la Consejería, por ejemplo la Casa de Cultura de Torrelavega u otros espacios, los que exponían dejaban una obra. Entonces las hay de todos los estilos, de todas las técnicas y de todas las jerarquías artísticas, ¿no? Pero las obras importantes, yo creo que casi coincidió con la llegada de Javier Marcano a la Consejería, empezaron a adquirir obras de arte contemporáneo. Y hubo varias vías, que yo sepa. Hubo una que era la vía que se hizo a partir de adquisición en Arte Santander y en Arco, en las ferias importantes. Hubo otras que fueron adquiridas directamente a galerías que le ofrecieron a la Consejería, tanto a Javier Marcano como a los consejeros sucesivos, y ya se hacían con un cierto criterio, ¿no? Nombres interesantes y demás. Y luego también, con el criterio inicial, los artistas de las exposiciones que se han hecho últimamente, en la Biblioteca Central, en la Sala Luz Norte ya desaparecida, también hacían, con motivo de la exposición, dejaban una obra. Y no menos importante son los premios de artes plásticas que instituyó el Gobierno de Cantabria cuando estaba Javier Marcano, ya lleva casi 20 años o quizá más, los premios que consistían en que se adquirían 3 o 4 obras que eran los premios justamente, ¿no? O sea que al final la diversidad de lenguajes, de estilos y de generaciones es muy grande y con nombres propios del arte, no digo nacional, sino del arte internacional. Yo con motivo de esta exposición he tenido que hacer un buceo, una investigación sobre los fondos, buscando el tema que yo pretendía, y de verdad son obras realmente importantes. De hecho, una de las obras que yo pedí para la exposición estaba cedida para una exposición internacional que había en Valencia, ¿no? Bien, de todo ese fondo, que nos hablas de 1000 obras, que ya es número, teniendo en cuenta que el gran porcentaje son artistas cántabros, si no me equivoco. Sí, la mayor parte sí. Bien, de todo eso, ¿cuánto se va a exponer y a lo largo de cuántas exposiciones? Bueno, la propuesta que nos hizo la Consejería era buscar 4 comisarios. Vamos a ser Marta Mantecón,
Gloria Bermejo, Carmen Quijano y yo, y nos propuso hacer con los fondos de la consejería y buscando un argumento, un tema, que eligiéramos las obras que quisiésemos. Todas ellas iban a ser para el espacio que hay en la Biblioteca Central, una sala que se llama la Sala Hangar. Es una sala muy grande, ahí caben muchísimas obras, también depende del tamaño, ¿no? Pero caben más de 50 obras. Y con el argumento que cada uno quisiéramos. Por disponibilidad me pidieron que yo fuese el primero y las demás han elegido un tema, pero todavía no lo tienen muy confirmado. Y yo elegí el de la geometría o de la matemática en el arte, algo que ha existido siempre, que ha sido una presencia desde la época de Leonardo da Vinci, con el famoso la proporción áurea, el número de Dios, como también se dice, que estaba en el Partenón, que estaba en las obras de Leonardo, que estaba en las obras de Dalí también. Pues a partir de esa idea, elegir aquellas obras que tuvieran que ver con la matemática o con la geometría. Y han salido, yo creo que me salen entre 50 y 60 obras, además de tamaños grandes. Las esculturas son contundentes y las obras de pintura y fotografía, algunas de 2 metros cuadrados. Es decir, que va a haber también escultura. Yo creo que he elegido todos los lenguajes posibles, porque hay pintura, hay fotografía y hay escultura. Hay también arte conceptual. Y en la pintura hay arte óptico, hay hay minimal, por ejemplo, y en cuanto a la escultura, materiales diversos, hay madera, hay fibra de vidrio, hay acero, hay, pues no sé, yo creo que todos los materiales posibles de la escultura. Hay una obra con tubo de neón, hay también cristal, metacrilato. Pues bueno, porque el artista moderno trabaja con unos lenguajes transversales y puede mezclar pintura, escultura, fotografía y todos los materiales, incluso los que han surgido en los últimos años. Puede ser el metacrilato, la fibra de vidrio, por ejemplo, etc. Bueno, antes has comentado cómo nació esta colección Norte, cómo durante muchos años se han ido aportando obras procedentes, tú lo has explicado muy bien, de diferentes... de compras directas en Arco, en Arte Santander, después de cesiones por parte de artistas cuando exponían, pero ¿se sigue incrementando ahora mismo o eso se ha detenido y hay un depósito ya fijo? No, yo me imagino que una colección como tal tiene que enriquecerse continuamente, ¿no? El problema, yo creo que tú lo sabes, Manuel Ángel, la crisis tan grande que ha habido ha hecho que en los últimos años, no sé si cuento hasta 4 hacia atrás, las adquisiciones en las ferias, por ejemplo, en Arte Santander o en Arco, yo creo que ya no se hacen. Incluso en los premios, tengo la idea de que en la última edición de los premios, la última convocatoria, tampoco se compraba obra. Quiero decir con esto que la crisis ha hecho que no se haya incrementado como debiera las obras, porque además sucede que un artista puede tener épocas, fases diferentes, y aunque la colección tenga ya un Juan Uslé o un Jesús Vázquez, perfectamente puede estar atravesando un periodo distinto y a la consejería, para enriquecerla, merecería tener una obra actual, ¿no? Entonces, la crisis ha hecho que eso se detenga un poco. Sin embargo, es cierto que como las políticas de exposiciones siguen manteniéndose, exposiciones individuales que hay en la Biblioteca Central o en otros espacios, en las casas del Águila y la Parra, es probable que con motivo de la exposición, la negociación suponga que se adquiera alguna obra, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que me parece que fue el año pasado o el anterior, que expuso Agustín Celis en la Biblioteca Central y la consejería al final tiene una obra de Agustín Celis, ¿no? Pero sería lo deseable, lógicamente, que aunque no con el ritmo anterior, pero que siguiese, digamos que enriqueciéndose. Yo sé que esto no es fácil, pero de todo lo que se expone en esta muestra que se ha titulado Geometrarte y que se inaugura el próximo viernes, ¿qué piezas destacarías? Yo lo he hecho con tanto interés el proyecto, no sé luego cómo será percibido por los espectadores y por los propios artistas, ¿no? Que todas las obras yo creo que han tenido un interés especial, porque en primer lugar no he buscado la jerarquía de qué artistas más buenos o más malos, o peores, o distintos. He buscado los que respondían un poco al espíritu de la exposición, que reflejara su obra una relación con la matemática, con la geometría, aunque estuviese con lenguajes diferentes, ¿no? Pero qué duda cabe que hay una obra de Navarro Valdevez que me parece soberbia. Hay un Juan Uslé que me gusta mucho, que no es el que yo quería, porque la obra solicitada está cedida para una exposición, pero muy, muy bueno. Hay un Jesús Vázquez, un Chuchi Vázquez, que me parece extraordinario. Las piezas de escultura, estoy recuperando de escultores que hacía mucho que no se veían obras de ellos.
de artistas como George Rush, una fotografía grande, casi de 2 metros cuadrados, que realizó justamente aquí en Cantabria. Hay una fotografía también de Eva Loz, muy buena. He recuperado para la exposición una obra de Manuel Raba, es el artista más antiguo, la jerarquía en el tiempo, ya fallecido, pero tiene una obra que mezcla madera y fibra de vidrio, que juega también con las formas ovaladas y con unas figuras y con unos esquemas de tronco cónicos y troncocilíndricos, que me parece soberbia. Raba me parece uno de los artistas fundamentales del arte del siglo XX de Cantabria. Estoy así ahora imaginando, pero todas las obras que hay ahí, estas que he citado, y hay un Gruber también extraordinario, que me parece pero increíble. Yo creo que no se van a decepcionar los espectadores, porque, repito, he buscado la coherencia con el tema. Incluso hay una pequeña pieza de Vicky Civera que se ha visto en más de una ocasión, que a algunos se puede sorprender, que aparentemente no es geometría, sin embargo juega con las formas ovales, y la he buscado porque, además de los elementos geométricos, es porque tiene una cierta relación con lo orgánico, es decir, lo geométrico y lo orgánico. No sé, espero que cada pieza el espectador vea la policromía, los juegos de planos, contraplanos, simetrías, antisimetrías, paralelismos y sobre todo los juegos cromáticos. Cómo se juegan, cómo el artista juega con la gama cromática de un color a otro, buscando a veces la afinidad, a veces la contraposición. Bueno, de esta colección Norte, hace tiempo, ya creo que dos o tres años, surgió una polémica sobre la posible desaparición de alguna parte de los fondos de esta colección, que si estaban en un almacén. ¿Eso se ha resuelto finalmente? ¿Han aparecido todas las piezas? Yo creo que no. No sé si hablaban de una decena de ellas o una docena que aún no han aparecido, ¿no? Bueno, es triste, ¿no? Yo, por lo que he percibido ahora, ya es la segunda ocasión o tercera que tengo una exposición con fondos de la Consejería, y de cómo estaba colocada los fondos catalogados anteriormente, ahora hay una diferencia muy grande. Nosotros hemos tenido acceso favorable, claro, una catalogación muy rigurosa, con una reproducción en pequeño de la pieza, los datos de la pieza, el autor, la fecha de adquisición, incluso, bueno, datos técnicos, por supuesto, incluso lo que me parece más importante, yo creo que lo que dio lugar a que las obras estén deslocalizadas, por decirlo de una forma respetuosa, y es en qué departamento del Gobierno de Cantabria se encuentran. Quiero decir, si están en la Presidencia de Gobierno, en la Consejería de Agricultura y Ganadería o en la de Cultura, de tal forma que se puede localizar, ¿no? Lo que sí que he percibido, y es una cuestión que me gustaría hablarlo con la Consejería y con algunos artistas, es que el arte moderno, como antes decía, es muy transversal, y ahora ya no es solamente una pieza de 2 dimensiones que se coloca en la pared, una fotografía, una pintura. El problema es que ahora los artistas utilizan lenguajes muy transversales, trabajan con las instalaciones o con esculturas que son un poco complejas, y no suelen tener en los fondos, digamos, y en el catálogo, la descripción de cómo tiene que montarse esa pieza. Y ha habido algunas que hemos tenido que llamar al propio artista para decir cómo se tiene que instalar, porque tiene articuladas varias piezas y de una cierta complejidad. Entonces, dejar con la pieza unas instrucciones de uso para que los que las instalemos sepamos cómo hay que hacerlo, porque en algún caso, como repito, ha habido 2 artistas que les he tenido que llamar para que se acerquen y digan cómo se puede colocar. Bien, vamos a centrarnos en Geometrarte, que es la primera de estas exposiciones que se va a hacer con los fondos de la colección Norte. Bueno, ¿cómo explicarías tú precisamente el meollo de esta cuestión, la geometría y el arte, las matemáticas y el arte, cómo se conectan y sobre todo cómo has visualizado tú las piezas que conviene exponer en esta muestra? Como te decía, la idea inicial es partir de que en el arte, en la percepción que vemos todos de las obras de arte, hay muchísimas que tienen una componente geométrica muy clara. Unas veces de una forma más visible, otras es una estructura interna que solamente se percibe, digamos, con una forma muy atenta, pero sobre todo desde la época de los constructivistas para acá, el arte ha utilizado muchísimo la geometría. Habría que remontarse incluso antes, porque, por ejemplo, los mosaicos árabes de la Alhambra o las culturas primitivas, en la ornamentación siempre ha estado muy presente la geometría. Luego hay artistas
sumamente conocidos. Ahora mismo, aunque haya personas que no estén muy metidas en el mundo del arte, si ahora se le coloca un cuadro de Piet Mondrian, todo el mundo dice, ah, Piet Mondrian. Yo creo que un Kandinsky lo reconoce también todo el mundo. Incluso diría más, los casos de Vasarely se han utilizado incluso en la publicidad. Y por decir, el famoso Escher, con las famosas geometrías imposibles, Escher se basó en los mosaicos árabes. Pero desde entonces, los constructivistas rusos, hasta ahora mismo, pasando por el op art, pasando incluso por el land art. El land art ha utilizado muchísimas veces la geometría, el arte conceptual, no sé, pues hay muchísimas referencias, ¿no? Entonces yo lo que he buscado es aquellas obras en las que esté más presente, unas veces de una forma un poco más normativista, más geométrica, más aséptica, otras un poco más orgánica. Incluso he buscado diálogos de la geometría con otros lenguajes. Hay una obra de José María Báez, preciosa, que son bandas horizontales con dos colores, unas bandas bicolores, pero que las bandas aparecen textos escritos, ¿no? Para ver que hay un diálogo entre el texto escrito y la geometría. Hay otras, por ejemplo, una foto de Eva Loz, hay otra de Pablo Hojas, que son fotografías de arquitecturas geométricas. La foto de Pablo Hojas, que es excepcional, se titula Borromini y está hecha en la Academia de Bellas Artes de España en Roma. Es una escalera de caracol que está hecha en el edificio de Borromini, vista desde arriba es claramente una espiral. Entonces me parece una fotografía preciosa, lo mismo que la de Baloz. Eso es lo que he buscado, ¿no? Donde la geometría pueda ser más evidente, bien por los elementos geométricos, la recta, el círculo, el cuadrado, los elementos del plano, y también apoyada, como antes también decía, en el color. Buscar la policromía, buscar a veces colores que se contraponen, solamente bicolor, pero buscando el contrapuesto. Bueno, yo he dicho al principio de esta conversación que tú eres una de las personas que mejor conoces los movimientos culturales que hay ahora en el presente en Cantabria, porque eres polifacético y estás en diferentes áreas. ¿Cómo definirías la situación de la cultura en Cantabria hoy en día? Yo, a pesar de que los que militamos en el ámbito de la cultura nos gustaría que hubiera más de todo y mejor de todo, yo soy muy optimista. Creo que estamos viviendo un momento importante, un momento dulce en la cultura de Cantabria, especialmente en Santander, pero también en la región. Quizá habría que procurar descentralizar las actividades culturales, que en la región hubiese más cosas en Torrelavega. Ojalá esa idea feliz de llevar los fondos de la colección norte a una parte, a la lechera de Torrelavega, me parece una idea muy buena, pero también a otros espacios como puede ser Pote, Reynosa, es decir, los que están más lejos, ¿no? Pero yo creo que hay unos momentos importantes ahora en la cultura de Cantabria en las que hay una justaposición o una programación paralela entre la iniciativa privada, nunca ha habido más iniciativa privada, salas de exposiciones, salas de teatro, compañías de teatro con salas estables, hay cortometrajistas, la poesía vive un momento excepcional, yo creo que comparable, si no superior, a lo que representó en su momento la generación de Proel, escritores, narradores, nada más que hay que ver que en las librerías, que también están desarrollando una labor muy importante, casi todas las semanas, aquí mismo en el Ateneo, se están presentando libros y libros de autores de Cantabria. Yo creo que es un momento muy importante, igual que el plan director de cultura que ha lanzado el Ayuntamiento de Santander, que más allá de los fines que se consigan, que nunca van a ser los que contenten a todos, pero muy importante la filosofía, el espíritu de haber convocado a los distintos gestores, asociaciones culturales que estamos trabajando en Santander. En esas reuniones donde no ha habido una jerarquía, donde a veces sale eso de ¿y qué es de lo mío? Pero que en general yo creo que ha habido una discreción y entender que lo que es bueno para todos es bueno para cada uno en particular, ¿no? Yo creo que ese momento es un momento dulce y lo lógico, digamos que lo lógico, no, lo entendible es que si hay una limitación ahora es la limitación económica y que yo puedo entender que como militante de la cultura o como espectador tengo unos intereses, me gustaría que hubiese más, pero de ser alcalde o de ser consejero pensaría mucho el gasto, ¿no? Me parece fundamental también la alianza que está habiendo cada vez más proyectos de cultura y de educación, actividades en los centros educativos. Yo nunca he separado, no he puesto nunca una línea que separe la educación y la cultura. Yo he sido profesional de la educación durante 38 años y cuando organizaba, preparaba algo, no entendía que fueran cosas diferentes, ¿no? Yo creo que tienen que ser un desarrollo paralelo, la educación y la cultura, y en este sentido también cada vez veo más actividades en el mundo de la educación llevadas desde el ámbito de la cultura.
Bueno, llegamos al final, pero yo creo que nos des una opinión de cómo ves tú en este momento los grandes proyectos culturales, como puede ser el Reina Sofía con la colección La Fuente, o el archivo La Fuente, la inauguración de las nuevas salas en San Martín, que nos anuncia el Ministerio de Fomento con fondos del propio Ministerio, la recuperación del edificio del depósito de tabaco en Marqués de la Ermida para crear ahí un centro de dinamización artístico. Abundaría en lo que he dicho hace un momento, ¿no? Yo creo que todo esto está ampliando las expectativas culturales y ese momento dulce que estamos viviendo. La presencia de esa colección en las salas de la autoridad portuaria me parece importantísima porque van a ser piezas de una gran calidad. Lo del centro asociado al Museo Altamira, al Reina Sofía, con el archivo La Fuente, me parece fundamental. Yo creo que, aunque los espectadores, los ciudadanos han visto que el archivo La Fuente no solamente son libros, que también hay fotografías y hay documentos, yo creo que es muy importante que se dieran cuenta que para Santander estarían los circuitos internacionales. Soy más escéptico con lo del Museo de Prehistoria. Me parece que es una falta de respeto a lo que significa el patrimonio prehistórico de Cantabria y a los ciudadanos, ¿no? No se puede estar negociando, por más que incluso entiendo que puede haber una buena voluntad, no puede ser un objeto de una especulación el que se diga primero en un sitio, luego en otro, cuando el PSOE estuvo a punto de pactar con Podemos para sacar adelante los presupuestos y decir entonces lo cambiamos de sitio el museo. Yo creo que tenía que haber un consenso. Si hay un problema en la cultura de Cantabria es un problema el de las alternancias políticas. En la reunión que tuvimos el otro día convocados por el Ayuntamiento de Santander, por Gemma Igual, la alcaldesa, hubo una pregunta, una reflexión en voz alta que venía a decir un poco lo mismo, ¿no? El plan director que futuro podía tener si a 1 año y medio de las elecciones se produciera una alternancia política en el Ayuntamiento, ¿no? Esto es el gran problema, ¿no? ¿Cómo no se puede consensuar determinadas, digamos que ese mínimo común múltiplo que se decía en matemáticas? Hay una serie de elementos básicos que eso no pueden ser objeto de una especulación. Tenía que haber un acuerdo de los partidos y no estar pendiente que lo que hagamos ahora mismo, dentro de 1 año y medio, por el Ayuntamiento de Santander o la Consejería, e incluso podemos ver si, por ejemplo, Íñigo de la Serna, como ministro, deja de ser ministro dentro de un par de años, muchos proyectos quedarán, digamos que paralizados, interrumpidos, ¿no? Esto es lo que me parece más tremendo. Muy bien, pues muchísimas gracias a Luis Alberto Salcines y que esa exposición que comienza el próximo viernes en la Biblioteca Central pues tenga muchas visitas, mucho éxito y que después además continúe con las otras monográficas programadas también sobre los fondos de la colección norte.